Comentanos, Rami, con qué continuamos. Vamos a hablar de otro dato económico de Estados Unidos que, como venimos contando, viene con algunos datos negativos en el último tiempo, y en este caso se trata de el dato negativo de los puestos de trabajo que se han agregado en el último mes. En este caso, la economía estadounidense agrega 235.000 puestos de trabajo el mes pasado. Eso es lo que avisa el Departamento de Trabajo, justamente, que es una estimación que está muy por debajo de las estimaciones que hacían los economistas de 720.000 nuevos puestos de trabajo. Es una cifra muy negativa, muy baja, comparada con las anteriores. Si recordamos incluso desde la época de Trump, cuando se empiezan a recuperar todos los empleos, las cifras, recordemos, de los empleos eran mayor la cantidad de puestos recuperados que lo que se preveía, incluso que las estimaciones, y esto daba mucho un salto más a la economía. Ahora, tiene varias explicaciones esto. La escasez de trabajadores, ¿por qué se está dando? ¿Por qué existe esto? Bueno, algunos, depende de los estados también, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de los estados, depende de cada estado, en este país federal, donde muchos trabajadores deciden quedarse en casa. Porque, como veníamos diciendo, influye mucho el tema de las transferencias de dinero del gobierno. Esto es los subsidios, básicamente, a esto nos estamos refiriendo, ya que con esas ayudas del gobierno se gana más que si cobraran el salario mínimo en el trabajo en Estados Unidos, y sobre todo en los estados demócratas se está dando este fenómeno, que son muchos estados, ahora vamos a decir igualmente, ya que también se ha logrado ver que en las tiendas, en los comercios, falta gente, en la parte de servicios, no hay gente trabajando todavía como era antes de la crisis actual sanitaria. Por otro lado, lo que venía hasta ahora, el tema de los estímulos, el subsidio, podríamos conocerlo acá también, fueron 3 rondas de estímulos para la economía, de grandes montos, importantes montos, aprobados por el Congreso, por parte del gobierno, y continúan con las prestaciones de desempleo por la crisis sanitaria. De 20 a 30 estados aproximadamente ya cortaron esas prestaciones, y eso, o sea, más o menos la mitad de los estados. Vemos cómo está dividido. Esto provoca que la gente vuelva a los puestos de trabajo de forma inmediata en muchos casos, y esto que se venía viendo ya desde el año pasado. Luego llega Biden, se estanca, hay un estancamiento en la economía, no son las estimaciones favorables a lo que venía siendo con la época de Donald Trump, se sobrepasan en este momento ya con el tema de los estímulos y la emisión monetaria como algo de lo que veníamos hablando. Cada vez es mayor, es récord, rompe todos los gráficos y todo lo que se ha visto en la historia en los últimos años, en las últimas décadas. Y si hablamos también de otro grupo de los que no trabajan, y es un fenómeno que se está dando muy fuerte, tenemos que nombrar a los propietarios de activos y a los dueños de fondos de cobertura, o sea, los fondos de inversión, los que viven de la timba, digamos, eso que se ha prolongado en Estados Unidos y se ha incrementado la cantidad de personas que se meten en el mercado, en Wall Street, sobre todo porque reciben muchos el dinero y les sobra por quedarse en casa. Reciben más incluso que un salario mínimo, entonces están en casa, tienen mucho más tiempo libre y deciden muchos invertir este dinero, vamos a decir, en la timba fácilmente, en el mercado de Wall Street. La demanda de trabajadores, por otro lado, también es de los empleadores, también se ve un aumento, pero se estanca debido a estas crisis, digamos, estas problemáticas del dinero que recibe la gente, y prefieren mucho quedarse en casa en casi la mitad de los estados. La tasa de desempleo cae a un mínimo del 5,2 en agosto, desde el 5,4 en julio, pero todavía sigue ahí manteniéndose en niveles que no son por ejemplo, los que tuvo las mejores épocas de Trump. Vamos a decir, las mejores épocas de él fueron el empleo mínimo récord histórico. O sea, algunos comentarios que se han dicho, por ejemplo, la economía está perdiendo fuerza. Esto fue lo que dijo Bernard Baumol, que es un economista de Economic Outlook Group. Dice, los consumidores son mucho más cautelosos con el gasto, y eso es un fenómeno que se viene dando ahora, porque hubo un periodo en los últimos meses, antes, sobre todo a finales del año pasado y ahora a principios y mediados de este año, donde la gente recibía dinero y compraba muchísimos bienes. Esto fue lo que provoca después
el aumento en los precios, porque ¿quién dictaba los precios? Como habíamos dicho en otros programas, China, ya que son los máximos productores y exportadores también, que fue el dato que hemos tirado hace unas semanas. Lo que por lo tanto, ahora los precios, mientras aumentan, la gente es más cautelosa, ahorra ese dinero o lo mete, digamos, en el mercado en Wall Street. Entonces, más allá de que son mucho más cautelosos, muchas empresas reconocen esto y están dispuestas a dejar de contratar empleados al ver que la demanda se está frenando. Es decir, estamos viendo, digamos, puntos negativos y de cautela y duda en lo que es la economía, que hace rato que se vienen dando en los últimos meses y como veníamos anticipando. Muchos empleadores postergan la incorporación de nuevos trabajadores también debido a la incertidumbre que están planteando en estos momentos, en las últimas semanas, con la nueva variante. No sabemos cuál es la D. Por lo que se están aferrando a los que ya tienen, ya que la demanda de mano de obra sigue siendo más fuerte que a principios de años igualmente. Esto, aparte, también viene con el tema del incremento en los impuestos de la energía, ya que Biden está decidido a darle un golpe, como lo está haciendo España, por ejemplo. España está dando un golpe brutal y los incrementos, he visto quejas de los españoles muy particulares de cómo les está incrementando la energía gracias al gobierno de Sánchez, ¿no es cierto?, que está empeñado junto con Biden en dar vuelta y dar marcha atrás con este tipo de energías para cambiarlas por las energías verdes, como ellos dicen. Por lo que esto provoca, a su vez, la inflación en los productos, en los bienes. Y también es un fenómeno que se está viendo en Alemania. Las informaciones que he leído sobre Alemania, todos los días me informo de que los incrementos en las ventas en lo que tiene que ver el negocio de inmuebles, eso es algo que se está dando un fenómeno muy fuerte, no solamente a nivel Estados Unidos. He visto que a nivel mundial la venta de los inmuebles es cada vez mayor, los precios están en niveles históricos. Y no descienden, no se ve que desciendan, más allá de que diga el presidente de la Reserva Federal, Powell, que la inflación es un fenómeno transitorio. También se ha dicho que esto no es cierto, ya que lo vienen diciendo hace bastante tiempo, y muchos ya se preguntan de cuándo va a terminar ese fenómeno de inflación que iba a ser algo que se iba a limitar a unos meses. Tiene que ver con el cambio que intentarán realizar en algún momento en la economía, para pasar, por ejemplo, a las monedas a las virtuales emitidos por la Reserva Federal, a lo que está haciendo la Reserva Federal de absorber todos los dólares que se encuentran en los bancos porque, bueno, tienen una crisis de liquidez por exceso de liquidez en Estados Unidos. Y en Alemania se está dando exactamente lo mismo, por ejemplo, en Europa también con el Banco Central Europeo, que tiene emisión a niveles récord, incluso mucho más que Estados Unidos, con más del 180% del PBI ya en la deuda, es decir, no estalla, digamos, esta gran burbuja todavía, porque ellos son los que deciden cuándo estallar la burbuja, ¿no es cierto? Cuando llegue el momento oportuno, ellos van a decir, ¿por qué no existe esto? Es una fantasía, una ficción. Lo dicen muchos economistas importantes que dicen que claramente esto no va a ningún lado. Este sistema no puede continuar. Y ya hablamos también, como en otros momentos, del tema de lo que fue el Nixon Shock y también el cambio que se tuvo que hacer en aquel momento por otras circunstancias, pero estamos viendo que en el último siglo, en los últimos 50 años, esto no lleva más que a la economía de deuda eterna, la estafa Ponzi, básicamente. Así que estas son las noticias negativas por ahora de Estados Unidos y del mundo, en parte, sobre todo los países súper desarrollados como Alemania incluso, y la Unión Europea. Bien, ¿te parece si cerramos acá el bloque? Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.